Sean todos bienvenidos a la Universidad de Anáhuac a esta primera sesión de los diálogos intergeneracionales. El día de hoy vamos a hablar sobre el retiro. Contamos con la presencia del actuario Alejandro Bonilla García, que nos va a hablar un poco de las técnicas y de todos justamente de la parte introductoria del retiro. También tenemos a David Vélez, que nos va a dar una pequeña introducción de lo que van a ser estos diálogos intergeneracionales. Les pido a todos que participen, que opinen, que nos den su retroalimentación para que esta sea una sesión muy productiva. Bienvenido Alejandro, bienvenido David y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lourdes, muy gentil. Mi nombre es David Vélez. Soy uno de los compañeros que se graduaron en la tercera generación de actuaría de la Universidad de Anáhuac. Este es un grupo que en 1971, es decir, hace 51 años, empezamos la carrera, un grupo que 4 años después, pues nos graduamos en 1975, aproximadamente 18, de los cuales nos seguimos reuniendo 16 de nosotros, aunque vivimos en diversas partes del mundo. Lo interesante es que este grupo, pues así como ha explotado y derramado por varios lados del mundo, también se dedicó a muchas áreas distintas profesionales. Entre ellas tenemos pensiones, por supuesto, tenemos seguros, tenemos salud pública, tenemos estadística, demografía, expertos en alimentación, en medicina, se supone que soy yo. Estamos en el área de banca, en el área eh, inclusive de organismos internacionales, como lo vamos a ver con Alejandro, en el área de publicidad, administración, tanatología, psicología, yoga y hasta tenemos uno en inteligencia artificial, válgame. Pero bien, desde el grupo de 18 que nos reunimos o de 16 que nos reunimos cotidianamente, surgió la idea de cómo poder regresar un poquito a la Universidad de Anáhuac, todo lo que nos enseñó y todo lo que nos hizo para forjarnos y formarnos como profesionales y como humanos. Y de esta idea nació el concepto de crear un diálogo que permita establecer una conexión con las nuevas generaciones. Y de ahí vino la idea de traer estos diálogos intergeneracionales para que de alguna manera nosotros, los viejitos, podamos compartir un poco las enseñanzas, eh, los, los problemas que hemos tenido, los fracasos y también, por supuesto, los éxitos que la vida nos ha dado y que nos ha enseñado a aprender muchas de estas cosas. Primer slide, Alejandro, si quieres, por favor. Hemos pues entonces planificado tener una serie de diálogos y este año enfocarnos precisamente al área de pensiones y jubilaciones, para que durante estos diálogos nosotros tratemos un poco más a fondo estos diferentes conceptos y compartir con ustedes cosas que la vida nos ha enseñado. De esta manera hemos conseguido 6 presentadores de excelentísima calidad para hablarnos sobre diferentes cosas relacionadas a la jubilación y a las pensiones para que podamos ahondar más en este profundo problema. De esta manera tenemos hoy la presencia de Alejandro Bonilla para que nos presente un poco las bases técnicas que hay que pensar cuando se trata de jubilaciones. En el mes de noviembre, el 24, vamos a tener una exposición sobre los diferentes sistemas que existen en Europa. En enero 26, vamos a hablar sobre el caso de Suecia, que es un caso muy especial que también tiene algo que mostrarnos, para migrar en febrero 23 a los casos de las pensiones y de las jubilaciones en Latinoamérica. En marzo 23, hablar sobre el Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas y finalmente en abril, ya pondremos fecha y finales expositores para hablar sobre el tema específico de México. Quiero por un momento pedirles que piensen no como el actuario técnico que resuelve fórmulas, que plantea largas ecuaciones.
sino que asuman ustedes el rol que, por ejemplo, existe en Inglaterra, en donde el gobierno ha nombrado un actuario del gobierno que tiene todo su departamento, pero que obviamente tiene que pensar en el problema de las pensiones, en la jubilación, desde el punto de vista global, no nada más de la ecuación y del balance y de que todo funcione bien, sino de todos los elementos. Y les pido que durante estas conferencias traten de asumir ese rol para que puedan entender un poquito las perspectivas de que lo que la vida les va a ustedes a mostrar, no siempre el tener que resolver una ecuación. De esta manera, quiero que piensen ustedes en el tema de las jubilaciones y pensiones, un poquito en el contexto del problema en sí. Yo sé que esto es un problema muy complicado que tiene que ver con la economía, con fuentes de trabajo, con quién paga qué, pero la idea es que ustedes, como actuarios del gobierno de un país, piensen en cómo resolver la problemática de las jubilaciones y pensiones y además comparar una cosa que es muy interesante que nosotros hemos descubierto en la vida. Sí, efectivamente en la universidad nos enseñan los libros y los grandes maestros que tenemos cómo llegar a las soluciones óptimas. Sin embargo, la vida enseña que a veces lo óptimo no es posible y lo posible no es lo óptimo. De esta manera, aunque la problemática es muy compleja, queremos un poquito llevarlos de la mano a tratar de resolver ese Rubik's Cube que precisamente muestra las soluciones a este problema y de alguna manera a través de nuestras charlas irles mostrando cómo resolver cara a cara este problema para poder llegar a resolver el cubo por completo. Y esta historia me recuerda a una historia que me contó un amigo que aprecio mucho y que es la historia de un samurái, el cual tenía un discípulo al cual le enseñó a hacer las batallas y le dijo, mira, para poder ganar tienes que aprender 5 cosas básicas de ataque y de defensa, 5 fundamentales, las cuales él le enseñó a su discípulo. Pero el discípulo, después de estarlas practicando mucho y aprendiéndolas, y siempre continuaba perdiendo cuando se enfrentaba en batalla con el samurái. Y el discípulo le preguntó, maestro, aunque ya domino las 5 claves básicas que usted me mostró, usted me sigue ganando siempre. Y el samurái le respondió, mira, aparte de esas 5 claves básicas que estudiaste y que has aprendido muy bien, la vida, la experiencia, los fracasos, los éxitos, te van a enseñar tus propias técnicas. Y esas son precisamente las que te van a enseñar cómo ganar en la vida. De esta manera, compañeros, estamos en estos diálogos para compartir con ustedes un poquito de las técnicas que hemos aprendido durante estos casi 50 años de experiencia. Y es así como hoy, con mucho gusto, mucho honor, realmente les presento a nuestro primer expositor, compañero nuestro, y que ustedes ya conocieron en septiembre cuando le otorgaron la medalla de liderazgo a Anáhuac. Y es un miembro, obviamente, de nuestra tercera generación, eh, oficialmente el doctor Alejandro Bonilla, al cual es nuestro compañero Alejandrito, y que realmente pues reconocemos mucho y le agradecemos el liderazgo que ha mostrado en esta reunión y en estas ideas de promoción sobre los diálogos intergeneracionales. De esta manera, pues los dejo. Lourdes, muchas gracias por tu introducción. Eh, no se olviden de anotar sus preguntas para que al final tengamos un foro abierto donde haya una discusión muy productiva. Con esto, los dejo con mi compañero Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, David. La verdad que es un verdadero privilegio el que la Facultad de Actuaría y la Universidad de Anáhuac nos hayan abierto las puertas para estos diálogos intergeneracionales actuariales y a la serie de diálogos sobre las jubilaciones y pensiones. En esta primera sesión voy a presentar en una forma simplificada, casi caricatural,
los elementos técnicos básicos que ustedes van a encontrar de una forma o de otra en los próximos diálogos intergeneracionales. No va a ser exhaustivo, no tendríamos el tiempo de hacerlo, pero voy a tratar de llamar su atención sobre los elementos clave que considero que ustedes deben de retener para, al final de cuentas, hacerse su propia opinión de los diferentes conceptos y de los diferentes modelos que van a ser presentados a través de los diálogos. Ya estamos compartiendo pantalla y si ustedes me permiten, voy a iniciar desde el principio, desde lo más básico, pero que a veces se olvida. Esta sesión y de hecho las sesiones que van a seguir en los diálogos intergeneracionales se refieren a los regímenes públicos obligatorios de seguridad social. Esto quiere decir que hay una ley que indica cuál debe ser el funcionamiento, cuáles deben ser las obligaciones y cuáles deben ser los beneficios en materia de jubilaciones. La mayoría de los países han ratificado convenios internacionales que, si ustedes ven desde el punto de vista jurídico, tienen un orden superior en muchas ocasiones a las legislaciones nacionales o inclusive en muchas ocasiones a la constitución propia de los países. Adicionalmente, de las leyes y de los convenios internacionales hay un convencimiento y ha quedado plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 que los sistemas de seguridad social y en particular los sistemas de jubilaciones y pensiones tienen un objetivo de desarrollo que es muy importante para los países. De esta forma, ustedes pueden ver que desde luego en los temas de jubilaciones y pensiones hay los temas demográficos, pero también están los temas económicos, los temas financieros, y estos son propios a cada uno de los países. La solución y el modelo de jubilaciones y pensiones que puede ser el mejor, el óptimo para un país, no necesariamente es mejor para el país vecino o para otros. Esto obliga a los legisladores, y obliga a los financieros y a los actuarios a hacer trajes a la medida en función de la economía, en función de la demografía, en función de los recursos naturales. Por otro lado, es claro que cada país decide de una forma diferente cuál será la estructura, cuáles serán los beneficios y cuáles son los costos que está dispuesto a pagar para asegurar el ingreso de las personas mayores. Espero que ustedes lleguen a la misma conclusión que yo he llegado, de que la garantía del ingreso de las personas mayores tiene un impacto definitivo en el funcionamiento de la sociedad, un impacto definitivo en el funcionamiento de la economía y un impacto definitivo en el funcionamiento de la democracia. Algo que mencioné también en la charla es de que tradicionalmente cuando se habla de jubilaciones y pensiones, se habla de los medios. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el sistema que vamos a adoptar? Pero estos medios tienen que ser instrumentos que, basados en principios, nos logren alcanzar unos fines. Tenemos los ejemplos en muchos países que tienen unos medios fantásticos, tanto públicos como privados, tanto individuales como colectivos, que en la teoría son fantásticos, pero que los resultados es de que la población jubilada vive en situaciones de miseria o bien situaciones de exclusión y que no se ha logrado. Entonces puede decir que a veces tienen muy buenos medios que no dan los resultados y lo contrario también. Para los medios hay guías internacionales, que eso yo les recomiendo que las vean. Hay guías de buenas prácticas, en particular desarrolladas por la Asociación Internacional de Seguridad Social, con sede en Ginebra, que lo tiene en 5 o 6 idiomas, se pueden consultar. Y esas son las buenas prácticas de lo que los países que han basado sus sistemas en principios sólidos, que han utilizado los medios que su democracia y su política les permiten, pero que han alcanzado los fines y los logros que estaban buscando. Es muy interesante ver cuáles son las buenas prácticas. Hay estándares también de la Asociación Internacional de Seguridad Social que de hecho complementan lo que sean las guías de buenas prácticas en materia de seguridad social. Lo que les voy a comentar en realidad es una versión simplificada de los puntos neurálgicos que yo les diría que empiecen a tomar el pulso, cuáles son los puntos que se están sujetos a controversia,
cuáles son los puntos que se discuten a nivel internacional y cuáles son los puntos sobre los que de repente los actuarios nos piden tomar una posición. Y voy a empezar casi de forma caricatural para hablar de un tema. Si ustedes ven aquí en los cuadritos verdes, estos representarían los cotizantes o los asegurados en un sistema de seguridad social que empiezan a cotizar y alguien a través de una ley, en la mayoría de los países, se les hace una promesa de que normalmente en 45 años van a recibir una pensión, van a recibir una jubilación y que luego al fallecer ellos van a dejar una jubilación para alguno de sus dependientes. Pero ustedes aquí empiezan a ver una de las complejidades, que es la continuidad. 42 años en la mayoría de los países son de 5 a 8 gobiernos. Son como 15 o 20 directores de los seguros sociales y 15 o 20 ministros de economía y de finanzas. ¿Cómo asegurar la continuidad? Y es por eso que se tienen las normas internacionales en materia de seguridad social y que los países se comprometen voluntariamente a seguir definitivamente para asegurar esa continuidad. Un tema que sale en prácticamente todas las discusiones y charlas que hay en materia de jubilaciones es la relación de activo y pasivo. Y es muy importante efectivamente la relación activo y pasivo, pero si ustedes ven en un año en particular, por ejemplo el año T, ustedes ven que el número de activos y el número de cotizantes que estén en nuestro sistema de jubilación, aportando al sistema de jubilación, depende, es una función de la coyuntura económica este año, de la coyuntura social, de la coyuntura política. Esto depende de la actividad económica en el año T. Pero el número de jubilados que vamos a tener que pagar en el año T mismo, en realidad depende de lo que pasó en el país en los 40 años anteriores. Es una función de la historia económica, del crecimiento económico, una función también del desarrollo social, cuando hubo logros sindicales o de trabajadores o cambios empresariales, eso tuvo un impacto, y de la historia política del país. Entonces, yo les quisiera que vieran la relación entre cotizantes y beneficiarios como una cosa muy dinámica en la que de hecho se están confrontando la actividad económica actual con la actividad económica en el pasado. Y en muchos países está pasando no solo el tema de los baby boomers, que somos muchos y yo me incluyo entre ellos, sino está pasando que el crecimiento histórico en muchos de los países en los 70s, en los 80s y en los 90s fue mucho mayor que el crecimiento histórico, es mucho mayor que el crecimiento actual en los años que tenemos, en los que hemos tenido crecimientos mucho más bajos, con deflación y con inflación ahora que está empezando. Entonces, el que tengamos una relación beneficiarios cotizantes complicada es porque tuvimos una economía acelerada en el pasado y eso obviamente hay que tomarlo en cuenta. A esto hay un tema adicional. Muchos países, en particular los países menos desarrollados, han aumentado su actividad económica, pero el mercado laboral se ha restringido y un mercado que es el más dinámico es la economía informal, que no cotiza. Entonces, en algunos países inclusive vemos que hay caídas del número de asegurados o estagnación del número de asegurados, que eso no le quita a los jubilados y pensionados que nos vienen cada año en función de lo que pasó en la economía en el pasado. Y como ustedes ven, al hacer una promesa, eso se transfiere en términos actuariales a un pasivo. Aquí se está adquiriendo un pasivo. ¿Y cómo se le va a hacer frente a ese pasivo? ¿Y cómo vamos a calcular ese pasivo? Sería la pregunta que nos haríamos. Igual en forma caricatural, yo les diría que si tuviéramos una ayuda divina, que no tuviéramos que hacer cálculos actuariales y dijéramos, quisiéramos saber cuál es el costo de mi plan de jubilaciones y pensiones que me permite en este país tener a la gente en un nivel de desarrollo sostenible, se diría ahora en Naciones Unidas, y un nivel adecuado sacando a la población de la pobreza.
No es un cálculo actuarial, es un dado divino que se nos va a dar. Seguramente vamos a tener una curva como esto, y ya les adelanto cosas que habrán visto algunos de ustedes en sus cursos. Normalmente los costos a largo plazo tienen una expresión en función de los salarios de cotización. Los salarios de cotización son un poco como la velocidad de la luz en la teoría de la relatividad. Todo lo referimos a los salarios de cada año, porque a veces estamos hablando en billones o trillones de pesos dentro de 20 años, que no significa nada. Probablemente se va a necesitar esa cantidad para hacer una llamada telefónica. Entonces, todo está expresado en los salarios. Y yo siempre he considerado que la evolución de la curva de los costos de jubilaciones para llegar a niveles de desarrollo se asemeja mucho a un desarrollo humano. Una primera etapa casi de siendo bebé y de infancia, una de crecimiento que es adolescencia y de buscar su camino, y una etapa de estabilidad. Y obviamente aquí yo he participado en muchas reformas y discusiones de jubilaciones en diferentes países, y pasa lo mismo que con los bebitos, pasa lo mismo que con mis nietos. Todos los bebés son preciosos, todos los nuevos planes son fantásticos, y todos los nuevos planes se pueden vender muy bien, porque al final de cuentas el resultado, la mayoría de la gente lo va a ver en 40, 45 años. Y aparte, el iniciar los sistemas, como en México se inició durante la guerra entre los de Seguro Social obligatorio entre 42 y 43, con estudios actuariales, todo es una etapa relativamente fácil. Esta etapa es más difícil y esta es un poco más tranquila. Y aquí estoy pasando rápidamente a algo que se repite y se repite y se repite, y en muchas ocasiones me da la impresión que se confunden términos. Si ya tuvimos por información divina, por un don divino, cuál es la curva de costos, bueno, podemos decir cuál va a ser la prima que tendrían que pagar los que estén cotizados cada año para cubrir esos costos. Y esa prima en cualquier año sería el costo de las jubilaciones entre la masa salarial del año. Pero ustedes obviamente ven que aquí al principio, siendo bebé el sistema, probablemente las primas son relativamente bajas, luego se aceleran las primas y luego se estabilizan a un cierto nivel. Esto es un sistema que se llama de reparto anual y de pay as you go, que mucha gente utiliza este término para otros sistemas. Ahora lo vamos a aclarar. Hay varios países que están en reparto anual y en pay as you go, pero que están en diferente etapa. Yo les puedo decir ahora, por ejemplo, Alemania, Francia están en un sistema de pay as you go. En este nivel, obviamente el pay as you go ya no es muy complicado porque ya llegaron a una etapa de estabilidad demográfica. Hay varios estudios actuariales y varios documentos actuariales, en particular por el profesor Tulen, sobre el cuándo se llega a una situación de estabilidad demográfica en los países, que es algo que ya pasaron varios países europeos, y algunos, como mencioné el caso de Alemania, están inclusive declinando. Esto es el pay as you go. Y obviamente aquí es algo que me gustaría que tuvieran presente en esta charla, pero sobre todo en las que vienen, porque esto plantea casi más preguntas que respuestas. Aquí, si ustedes ven, por ejemplo, el costo de las jubilaciones, una forma muy burda, caricatural, esto no es un verdadero cálculo, sería el número de jubilados por la jubilación promedio por lo que llamamos la densidad de jubilación. No todos van a cobrar los 12 meses, algunos van a fallecer, y en algunos países hay una regla de que los jubilados reciben también, por ejemplo, aguinaldo o 13avo, 14avo, 15ava pensión en algunos países. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Y la masa salarial, en una forma muy burda, sería el número de cotizantes por el salario promedio de cotización, por la densidad de cotización. Y aquí también la densidad de cotización es muy importante porque no todo el mundo cotiza todo el año. Y si quisiéramos ver, bueno, cómo se va a mover esta curva, cuál va a ser la variación que va a tener,
Pues la variación en nuestra prima va a depender de la variación en los costos de la jubilación y la variación de la masa salarial, o sea, la variación de cada uno de los temas. Esto lo podemos separar, de hecho, en 3 grupos. Y ustedes ven aquí que son las claves de la dinámica que tenemos a nivel nacional en los sistemas de pensiones. Primero, la relación demográfica, que esta sí es puramente demográfica. El número de jubilados entre el número de cotizantes, no el número de gente viva. El número de cotizantes y el número de jubilados son los que tienen el beneficio de la ley. Y tenemos otra relación muy importante que es la variación del monto de la jubilación promedio y la variación del salario de contribución promedio. La norma internacional de trabajo en materia de seguridad social, convenio 102, recomienda que la variación de las jubilaciones y pensiones sea equivalente a la variación de los salarios de cotización, prácticamente para anular este coeficiente, o una función de ello. Y diferentes actuarios han encontrado diferentes fórmulas para equilibrar esto. Y esto obviamente también depende de la densidad de cotización de la economía. Hay muchos países, sobre todo en Europa, después de la crisis de 2008, en que se bajó mucho la densidad de cotización. Teníamos mucha gente en edad activa que había trabajado, que estaba en particular muchos jóvenes que sufrían mucho, ni estudiaban ni trabajaban. Y estos eran años perdidos para su densidad de cotización y para los beneficios que van a tener. Pero bueno, todo esto es eh, cómo cubrir la curva con un sistema que se llama Pay as you go. Solo este Pay as you go. En este caso, para aclararlo, ningún país hace una evaluación actuarial de esto, hace unas proyecciones demográfico-financieras, pero no hace un balance actuarial o algo actuarial para determinar el pasivo. Algunos países lo hacen, pero como no hay reservas, hay que calcular. Esto lo vimos. Tenemos la misma curva, esta curva no nos la quita nadie. Si queremos que la población tenga ingresos de desarrollo, ingresos decorosos y no caiga en la pobreza, la curva es la misma, esa no la cambia nadie. Pero alguien salió con la idea y de hecho en la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social en 1942 quedó inscrito que la forma de cálculo y la forma de financiamiento de las jubilaciones en el Seguro Social en México, pero en muchos, es el de prima media general. Para evitar que algunas generaciones lleguen a pagar estos niveles tan altos, se le pide a todas las generaciones que tengan esta prima media, en la que se crea efectivamente una reserva actuarial en los primeros años, que luego va a ser utilizada. Y aquí sí es una reserva actuarial, que esa reserva actuarial representa exactamente el pasivo a largo plazo que se está obteniendo con motivo de la ley. Y en este caso, sí, el método de evaluación es de balance actuarial. Pero ustedes aquí ya ven algo que a veces no se recuerda mucho en las discusiones. Esto no es pay as you go. Esto es un sistema de capitalización colectiva que puede tener un impacto tan positivo como cualquier otro fondo, otro sistema de capitalización individual. Obviamente esto tiene un defecto, podríamos hablar horas, puedo hablarles horas de los defectos que tiene esto, en particular cuando hay temas de corrupción o hay temas de mal entendimiento. Con esta reserva hay muchos países que se sintieron ricos y dijeron, mira lo que estoy cobrando y esto es lo que estoy pagando y yo voy a estar aquí 5 años o 6 años, yo no voy a tener problemas, estoy cobrando mucho más, que eso pasó en México y en otros países. Entonces, obviamente, se construyeron hospitales, se construyeron unidades habitacionales, se financiaron equipos de fútbol, se financiaron partidos políticos, etcétera, pero no solo en México, sino en muchos países. Tiene el problema de que obviamente tiene que ser bien ejecutado. Ante la dificultad de la ejecutación de este sistema, hay otro sistema que también en muchos países lo adoptaron y que de hecho quedó en el reglamento también del Seguro Social, que es el de las primas escalonadas. El costo no nos lo quita nadie, pero en teoría debe de haber un acuerdo, como mencionaba David,
entre empleadores, trabajadores y gobierno, por ejemplo, para tener un periodo de equilibrio en el que vamos a tener una prima, el bebé va a crecer, se va a convertir en adolescente, vamos a tener que pasar a otro nivel, no porque adoptemos el sistema de prima escalonada, sino tenemos que pasar a otro nivel porque el bebé, el niño y los pasivos crecieron y luego pasamos a otro nivel. Hay países que han pasado en esto 3, 4, 5 escalones con acuerdos tripartitos en los países. Hay países que aunque lo pusieron en la ley, no lo respetaron. Y entonces vivieron muy bien hasta este momento, por ejemplo, y cuando se tenía que, el actuario les dijo, estamos en sistema de prima escalonada, tenemos que subir las cotizaciones a este nivel durante los próximos 10 o 15 años. En muchos países se dijo, no, esto no es posible, no estamos en buen momento en la economía y en la política, vamos a seguir con la prima como está. Entonces, solamente ustedes entienden que si se sigue con la prima acá, luego el esfuerzo para crecer va a ser enorme y simplemente muchos países ya no lo alcanzaron. Es un tema muy complicado. Aquí las reservas, de hecho, no se llaman reservas actuariales porque no están representando el valor del pasivo ni siquiera en el periodo de equilibrio. Estas son reservas técnicas para que con los intereses y las cotizaciones se mantenga el financiamiento del costo a lo largo del periodo de equilibrio. Esto tiene unas fórmulas muy elegantes y muy bonitas. ¿Cuál es el momento para pasar de un nivel a otro? Es cuando al nivel de las reservas, la derivada segunda es igual a 0 y entonces se tiene que pasar al siguiente nivel. Aquí le piden el dato al actuario. Y obviamente, ustedes ven, si lo hacemos con pay as you go, si lo hacemos con prima escalonada, si lo hacemos con capitalización colectiva con prima media general, vamos a estar en algún nivel entre lo ideal o lo que sería el nivel de la pobreza para acá. Y obviamente esto se complica porque la jubilación no está sola, la jubilación depende de muchísimas cosas, del empleo formal, del empleo informal, de las nuevas formas de trabajo, de la densidad de contribución, tasa de participación, de los salarios de la población, los beneficios, las reservas, rendimiento, administración, regreso, cumplimiento, contribución, y obviamente todo esto está entre la economía y finanzas y el mercado de trabajo. Entonces, la mayor información que tengamos, la mayor cultura de hecho que tengamos, no solo en materia actuarial, sino de la economía y de las finanzas nacionales y del mercado de trabajo, nos van a permitir desarrollar un traje a la medida mucho más afinado y dialogar con los otros interlocutores de otras carreras. Y como ven, en todo sistema hay N-1 margen de libertad. Y se pueden fijar todas las variables en el sistema menos una. Y en muchos países han decidido, por ejemplo, fijar todas estas variables y queda como gran pregunta los beneficios. Ha resultado a veces que esos beneficios son una porquería, que no sirven y tienen a la gente en pobreza, entonces tienen un gran mecanismo, con una gran ley, con convenios internacionales, pero se resulta de tal forma que la variable independiente son los beneficios. En otros ha sido al revés, los beneficios han sido extremadamente generosos y entonces se ve que hay una presión tremenda sobre el porcentaje, la tasa de contribución o una presión tremenda sobre las tasas de rendimiento que se exigen a los fondos de reserva actuariales o técnicas. Entonces esto es donde entra la decisión política en la mayoría de los casos. Obviamente, dado un país puede elegir en algún momento irse por el reparto anual, por la prima media general o por la prima escalonada o, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por una combinación de estas, inclusive de algunos otros elementos. Obviamente la decisión va a definir si nos acercamos al óptimo
que deseamos en el país para los jubilados o vamos a bajar. La decisión de cuál va a ser la variable que vamos a dejar libre aquí influirá en qué nivel nos vamos a plantear acá. Hay muchos sistemas en los que se está muy orgulloso en el país del sistema que se tiene, pero en el que los jubilados y pensionados viven en la miseria, y al revés. Y aquí pasa algo que me parece que es útil, encontrar, mencionar al menos la diferencia que hay entre asegurar, ahorrar y consumir. Y se supone que somos la carrera especializados en asegurar. Y obviamente, asegurar es un instrumento, ahorrar es otro instrumento y consumir es otra acción, es otro instrumento. Nadie en su sano juicio puede pensar que ahorrar es malo. Ahorrar es fundamental, ahorrar es esencial para la economía y en mucho depende también de la cultura del país entre la elección del consumo actual y el consumo futuro. El ahorrar es fantástico, es muy importante, pero ahorrar no significa asegurar. Asegurar, o sea, los aviones se aseguran, las empresas se aseguran, los autos se aseguran, las casas se aseguran. No vamos a convencer a ninguna compañía aérea o a un constructor que no asegure sus aviones o no asegure sus unidades habitacionales, sino que ahorre. Las técnicas son totalmente diferentes y eso es algo que hay que tener muy claro porque voy a introducir ahora el tema del otro sistema que se ha manejado en varios países, varios han ido y luego han regresado, pero es muy parecido al que se tiene en México ahora, que es el sistema, en muchos países lo llaman de ahorro individual. Yo prefiero llamarlo de ahorro y de consumo, porque va a tener que cumplir las dos funciones. En muchos países tenían la ilusión de que al entrar con el sistema de ahorro y consumo individual se iba a aumentar, por ejemplo, el ahorro público. Pero en la mayoría de los países no se dio, simplemente en las cuentas nacionales cambiaron de bolsa o de registro o de nivel los montos. Y hay razón para eso. Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que vive y que fallece después de la jubilación, por ejemplo, que entre a cotizar en la edad 20, que se jubile en la edad 65, que acumula un fondo en todos estos años con sus contribuciones y con la tasa de rendimiento de interés que tuvo, se jubila con un fondo en este momento. Y solo para el ejemplo, esto no representa a nadie, solo para el ejemplo, esta persona va a vivir hasta los 89 años. Ustedes ven, aquí tenemos 45 y aquí tenemos menos de la mitad. La velocidad de consumo va a ser prácticamente el doble de la velocidad de ahorro. Cuando se pone esto, por ejemplo, en 2 millones de personas, 3 millones de personas o 4 millones de personas de jubilados, como es en el caso de México, o 40 millones de personas, no es obvio que los que estén lo que va a las cuentas del ahorro sea mayor a lo que va a las cuentas del consumo. Hay elementos que es muy importante tener aquí, son los gastos de administración, que al ser en la mayoría de los países algo privado, es algo que llama mucho la atención de las autoridades supervisoras, las utilidades y la propia densidad de cotización. En todos los fondos se ha visto que el fondo acumulado al momento de la jubilación tiene una fuerza, tiene un volumen, tiene un ímpetu que normalmente llega a un máximo en aproximadamente unos 15 años. Pero luego empieza a decrecer. Al final, idealmente debería de quedar prácticamente un último año en la última bolsa del último. Pero hay una etapa de crecimiento del fondo y una etapa de decrecimiento del fondo. Y aquí hay cosas también caricaturales que les voy a mostrar. Varios países dijeron, bueno, el plan de la persona que ahorra 45 años y fallece a los 89 puede ser razonable. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando pasó la ley, cuando se instaló este sistema en mi país, yo no tenía 20 años, yo tenía 50? Entonces yo tengo un espacio muy pequeño, tengo 15 años solamente para ahorrar
y voy a vivir los mismos hasta los 89 años. Varios países, México no es el caso, diseñaron entonces lo que se llama un bono de reconocimiento para que reconocían lo contribuido a los sistemas anteriores y daban un impulso al propio ahorro para que al llegar a este nivel se tuvieran los recursos suficientes para llegar hasta por acá. Pero obviamente esto tiene un costo y tiene un costo fiscal importante. En México en particular decidió no incluir el bono de reconocimiento porque no tenía la capacidad fiscal para hacerlo. Sé que en Estados Unidos han hecho los cálculos y no han adoptado un sistema necesariamente así, precisamente porque el costo de transición, el bono de reconocimiento para pasar sería tremendo y sería prácticamente impagable. Pero aquí hay algo en lo que me gustaría llamar su atención porque es de los principales elementos de discusiones en los países, que es cuál es el valor de la jubilación al final de cuentas. Yo en la cátedra prima mencionaba, ¿qué tal si un día tenemos una charla en la que no hablemos de los sistemas, pero que tengamos a 3 jubilados o las estadísticas solamente de los beneficios y de las jubilaciones que está recibiendo la persona y cómo le hacen para vivir con eso? Y aquí, por ejemplo, les voy a poner un poquito de fórmulas caricaturales, simplificadas. Por ejemplo, lo que sería el valor de la jubilación en el año T con una edad X, o el valor de la jubilación en el año que sigue con una edad más en el periodo que sigue. Esto es algo que, de hecho, no lo desarrollaron actuarios en la mayoría de los países, sino ingenieros y con una lógica muy interesante al principio, pero que tiene algunos fallos. Al principio el valor, en la mayoría de los países, incluyendo en México, el valor de la jubilación se calculaba cada año como el valor del fondo entre la esperanza de vida. Aquí tenemos E de X, entre la esperanza de vida. Luego pasaron a meter anualidades o unas funciones más complejas, pero siempre dependiendo de la esperanza de vida. Y obviamente el año siguiente se tendría el fondo que creció y la anualidad en la edad que sigue. Y aquí es una pregunta que se han hecho varios y que los actuarios en algunos casos hemos respondido, en algunos casos no, es cuáles son las condiciones, como por ejemplo, como mínimo, mi jubilación no decrezca, sino que mi jubilación en el siguiente periodo sea al menos igual a jubilación al este periodo. Esto implicaría que el fondo que tenemos en T con la edad X sea igual al fondo en T más 1 dividido por la anualidad en X más 1. Pero sabemos que el fondo en el periodo que sigue es igual al fondo en el periodo previo por 1 más el rendimiento que tuvo en ese año. Ahí fue una X. Entonces, la condición para que el beneficio no decrezca es que el fondo en T entre la anualidad en la edad X sea igual al fondo en T por 1 más I más el rendimiento en la edad de X más 1. Podemos eliminar F de T y nos queda, perdón, voy al previo. 1 entre A de X tendría que ser igual a 1 más la tasa de rendimiento X más 1. Y lo que nos hemos interesado en muchos casos, yo escribí un artículo hace mucho, pero hay varios artículos sobre esto del Banco Mundial, es el cálculo de la tasa de rendimiento requerida para que la jubilación no disminuya. Y hay una tasa que cumple esto para cada edad en cada periodo, pero como ustedes ven, esto varía de la edad. El esfuerzo no es el mismo para un jubilado entre la edad 66 y 67 que entre la edad 75 y 76. El rendimiento que requiere su fondo para la que pensión no decrezca es mayor. Y aquí tenemos algo que es uno de los temas de mayor controversia en los sistemas de ahorro y de consumo individual, es que obviamente si el rendimiento es igual a lo que estábamos esperando, entonces la jubilación para esta edad, para gente de esta edad, se va a mantener constante. Si el rendimiento es mayor de esta expresión, la jubilación va a ser mayor el año siguiente. Pero si el rendimiento es menor
a este nivel, la jubilación va a ser menor el año siguiente. Y aquí hay un tema muy importante, es la diferencia de género. Teniendo las mujeres una esperanza de vida más alta, el esfuerzo, el requerimiento en rendimiento para los fondos de las mujeres es mayor y para cada edad es mayor que el de los hombres. Entonces, por eso en varios países se ha obligado las autoridades de supervisión a utilizar tablas de mortalidad no diferenciadas por sexo, sino unisex, para de alguna forma repartir el esfuerzo que se tiene que hacer. Pero aquí ustedes ya ven, cuando de repente se dice, bueno, tuvimos una tasa de rendimiento del X% y entonces todos los jubilados están bien, yo les diría, no, algunos jubilados están bien ¿Cómo se llama? y otros no están, y otros no están bien. Y aquí hay un problema también muy interesante actuarial. Si tomamos el periodo T y el T más 1 y luego hacemos el mismo cálculo por el T más 2 y T más 1, está demostrado, y hay muchos artículos sobre esto, que la tasa requerida es creciente conforme a la edad. No es la misma tasa en una edad que en otra edad y no es la misma para los hombres que para las mujeres. Entonces, como ustedes ven, hay los sistemas sin capitalización colectiva, con capitalización completa colectiva, con capitalización parcial colectivos y con capitalización individual. Un último punto también para que lo tengan en cuenta. A veces se habla en general de los jubilados. Los jubilados como si fueran una población uniforme. Pero los jubilados en un momento dado siempre son la mezcla de un montón de generaciones. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo el nacimiento, el inicio del trabajo, la jubilación en un sistema Bueno, de, de seguridad social. Beto, ¿cómo estamos? Te estamos oyendo, Carlos Beltrán. Las generaciones son muy diferentes y en un momento dado que tenemos cualquier reforma, vamos a tener toda una mezcla de generaciones que dependerán su beneficio de los sistemas anteriores y su beneficio dependerá del nuevo sistema que se incline. Esto muchas veces lo menciono, que las reformas de los temas de pensiones no son como un Volkswagen que uno le da la vuelta rápidamente, sino son como un barco muy grande, pesado, petrolero, que tiene que utilizar varios kilómetros, varias millas para dar la vuelta. Y simplemente vean esto que a mí me llama la atención. Yo saqué esta gráfica del número de jubilados a noviembre 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Hace cuántos años que está el sistema de las AFORES en México y todavía el número de jubilados a cargo del Seguro Social y en su medida de financiamiento por las finanzas públicas, por qué sigue creciendo y por qué está tan dinámico? Esto en realidad se debe, y todo el mundo lo sabe, al que no se incluyó el bono de reconocimiento en el caso de México, sino se le dio la elección a la gente que si su ahorro y su capitalización individual eran menores al beneficio que les hubiera dado la ley previa del Seguro Social, podían escoger entre los dos. Y sin ningún juicio se observa que el número de jubilados sigue aumentando en el Seguro Social. Y lo que mencionaba David, de que creo que estamos en la primera pared del cubo de Rubik, en la siguiente charla que vamos a tener con Francesco Briganti, él es un especialista y activista de los sistemas de pensiones en Europa, y en su presentación ustedes van a ver que en Europa, con todo y que hay un código europeo de seguridad social, también con temas de financiamiento y actuariales, cada país tiene un sistema diferente. Tienen principios muy similares, pero cada país tiene un sistema diferente y prácticamente ninguno de los países europeos ha puesto todos los huevos en una sola canasta. Ninguno lo ha puesto solo en reparto, ninguno lo ha puesto solo en capitalización completa o en capitalización escalonada o en primas escalonadas, y ninguno lo ha puesto en ahorro individual. Al final de cuentas, ustedes van a ver que en diferentes formas
de una forma o de otra, todos los países tienen una pensión básica universal, simplemente por el hecho de ser ciudadano del país, financiado con recursos de las finanzas públicas, un pilar colectivo de beneficio definido con el financiamiento que cada país ha decidido, ustedes lo van a ver, y en la mayoría de los casos hay un pilar, de hecho, voluntario o obligatorio de ahorro y de consumo individual. Aquí en Suiza, por ejemplo, tienen una fórmula muy interesante de que mientras más altos son los ingresos, mientras más alto es el salario, de hecho, se contribuye al pilar colectivo de beneficio definido, se contribuye con los impuestos y se le pide a la gente que ahorre más para su eh, jubilación individual. Es decir, que ahorren los que pueden y ahorren más los que pueden más, eso libera el sistema, pero todos contribuyen al pilar colectivo y todos contribuyen nuevamente a través de los impuestos. Pero no hay fórmula mágica, cada país en función de su crecimiento demográfico, en función de su evolución económica y en función de su democracia y de su sociedad, escoge cómo son los pilares. Idealmente, yo vería en un mundo ideal que ojalá los países de América Latina y de México evolucionan a un sistema multipilar en el que no compitan lo público y lo privado y que no compitan lo colectivo con lo individual, sino de que se complementen como en otros países. Y aquí hay varias fórmulas, esto se los va a mencionar Francesco, en las que se pueden combinar las diferentes técnicas y aquí tenemos el súper interesante trabajo actuarial de es hacer las evaluaciones con los presupuestos nacionales, con los cotizantes y con la distribución del ingreso del capital que pueda estar en el país. Esto es la teoría, esto es la teoría. La práctica, podríamos tener otras sesiones largas, largas, largas. Yo he visto sistemas con cada uno de los que les mencioné que lo han hecho bien. Hay países que tienen pay as you go y que lo hacen funcionar magníficamente y hay países que tienen pay as you go que lo manejan terriblemente. Otros que tienen la prima escalonada o que tienen la prima media general y que lo manejan terriblemente. Y luego pareciera también como que todos los países manejan igual los sistemas de ahorro y de capitalización y consumo individual. Y la verdad es que también hay los países que son muy exitosos y que tienen buenos resultados y hay países que no. En eso les vamos a ofrecer literatura, que es algo que creo que vamos a mencionar al final, David. Después de cada una de las charlas y antes de las que siguen, vamos a incluir en algún lugar allá en el ciberespacio documentos de referencia como para que los que quieran abundar en estos elementos puedan ir más al detalle. Obviamente, no solo de la elección teórica, sino de la aplicación práctica, de la continuidad que hay en el país, dependerá lo que mencionaba al principio, de que nuestro resultados si nuestras jubilaciones se acerquen más a un estado de desarrollo sostenible o se acerquen más a perpetuar la pobreza. Obviamente, un tema muy importante que se discute en prácticamente todos los foros ahora de jubilaciones y pensiones, en particular los de capitalización y consumo individual, es el comportamiento individual. Y obviamente aquí también hay diferencias tremendas entre los países. Los alemanes y los suizos tienen en el gen el ahorrar, latinos y otros no lo tenemos tanto. Eso es lo que nos lleva a consumir en el presente y dejar el futuro para ver qué es lo que se puede consumir. Entonces, independiente del sistema actuarial, independientemente del cumplimiento que se pueda tener del sistema, el comportamiento de las personas hacia el sistema de jubilaciones es muy importante. Estamos en la era de la comunicación y yo estoy convencido de que un elemento fundamental en el éxito de cualquier sistema que se adopte en el país
es la información y la educación que se le dé a la mayoría de la gente. Desafortunadamente, muchos descubrimos la jubilación cuando nos jubilamos o no la descubrimos nunca y seguimos trabajando o no tenemos idea de cómo planear nuestra propia jubilación. Hay varios ejemplos de países que han incluido en la educación cívica el tema de la seguridad social, el tema de las jubilaciones y el tema del consumo. Todos somos adictos al Black Friday y aunque debamos, obviamente ese es dinero que se podía utilizar en la jubilación más adelante. Y eh, una última palabra para recordar esto, que lo iba a mencionar David, pero yo se los menciono, que es una anécdota que se cuenta en la construcción de la catedral en San Marcos, perdón, en la que se dice que estaban los obreros construyendo y pasó una persona y le preguntó a uno de ellos, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, estoy moldeando piedras y poniendo tabiques. Bueno, y luego siguió caminando esta persona y le preguntó a otro, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo un muro. Dice, bueno, este ya sabe que no solo está colocando piedras y solo está colocando ladrillos, sino él sabe que está construyendo un muro. Y luego siguió caminando y le preguntó a un tercer obrero, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ese le dijo con mucho orgullo, yo estoy construyendo una catedral. Y la verdad que cuando se habla de las jubilaciones, los que estamos en el tema sentimos realmente que necesitamos que los jóvenes construyan catedrales, que sientan que esto tiene un valor muy importante para la sociedad, para la economía y para la estabilidad, para la paz, inclusive en los países. Como lo mencioné al principio, la población que requiere jubilación es enorme en todos los países. La jubilación que se la puede pagar ellos mismos, qué bueno, pero no son la mayoría en la mayoría de los países. Y entonces esto da una perspectiva en el futuro de que tenemos mucha más gente sin jubilaciones que la gente que tendrá una buena jubilación. Este es el problema, como mencionaba David, de lo que sería el actuario del gobierno, que no es lo mismo que ser el supervisor de los sistemas, es el que hace los cálculos del gobierno y que el que presenta hasta el Congreso el equilibrio. En la mayoría de los países, y es algo que en el pasado se hacía, los estudios actuariales obligatorios de los países que han ratificado los convenios internacionales, los estudios actuariales se presentan ante las autoridades internacionales para su evaluación y para verificar que están cumpliendo conformemente con los convenios internacionales. Y esto en la pena va el castigo. Eh, los países que no lo cumplen tienen jubilaciones muy malas y tienen situaciones sociales muy degradadas. Entonces, ojalá varios de ustedes se inspiren a trabajar en los temas de la seguridad social. Creemos que no están en oposición a la práctica privada de la seguridad social, no está en oposición lo privado con lo público y creo que los actuarios y sobre todo ustedes, los futuros actuarios, tienen mucho que decir. Y ahora, como lo mencionaba David, si quieren, podemos pasar a preguntas, respuestas, comentarios. Como les decía en la cátedra privada, si están de acuerdo con lo que comenté, qué bueno, y si no están de acuerdo, casi mejor. Vamos a comentar. Muchas gracias y bueno, te regreso a ti, David. Y gracias, ahora sí, compañeros, el foro es de ustedes, y los invito a que tomen la palabra y pregunten, aprovechen para darle a Alejandro algo que contestar. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, doctor Alejandro, un gusto verlo nuevamente. Hola, Eliel. ¿Qué tal? Oiga, doctor, a mí me preocupa esto de la pensión universal, que pues no está fundada y todos los mayores de 65 y la dinámica demográfica es un envejecimiento acelerado y demás. Entonces, ¿qué opina usted de ese tipo de pensiones? Y si le pidieran a usted cómo arreglamos esta bomba de tiempo, ¿qué sugeriría usted como asesor al respecto? Gracias. Bueno, si quieres contesto directamente, David.
Sí, sí, Eliud, bueno, efectivamente es muy buena pregunta esta pensión universal. No se trata de darle migajas a la gente, no se trata de dar radio, sino de mantener un nivel de vida de mucha gente. Obviamente esto viene en la mayoría de los países por las finanzas públicas y del pago de impuestos. Lo que han hecho varios países es vincular a este tipo de beneficios no solo a los impuestos a las personas y no solo a la carga de los salarios, sino a toda la economía. Y de hecho, las economías que han tenido más éxito son las que han logrado incluir en sus exportaciones elementos de financiamiento de la seguridad social. Ustedes, eh, no sé qué computadora tienen ustedes enfrente, yo tengo una HP, pero cuando compré esta HP, yo pagué los impuestos, pagué el valor agregado y pagué toda la cadena de producción mundial con la gente en otros países que recibió un salario y que contribuyó a la seguridad social. En varios países han insertado en las exportaciones un valor, un monto que va a ir, como en el caso de Francia, el impuesto social generalizado, en todas las operaciones algo que va a financiar el presupuesto nacional para que toda la economía contribuya a esta base. Y esta pensión universal, cuidado, no quiere decir que es una pensión sustitutiva de todas las otras pensiones. En el caso, por ejemplo, yo creo que aquí de Suiza, pero el que tengo muy claro es en el caso de Holanda, la pensión universal es algo así del estilo del 15 al 17% de lo que sería el salario. Es solo una pequeña parte que va complementada con probablemente ayudas sociales de otro tipo, y obviamente aquí hay que caer en lo que en México es una preocupación, que es en el populismo. O sea, no debe ser más competitivo no pagar y no contribuir que el estar recibiendo individualmente. Pero el tema es de que la alternativa, el escenario de no hacer nada es casi dramático. Yo en algunos países estoy seguro que si no se hace algo, el escenario en 20, en 30 años se va a parecer más a Mumbai que a Beverly Hills, porque va a haber mucha gente que simplemente no logró, el gobierno fue incapaz de promover un sistema y vamos a tener muchos ancianos y ancianas sin ingresos mínimos, compitiendo con todos los activos. Entonces, el escenario social es muy dramático si no se resuelve el escenario financiero. Gracias. y otra pregunta. Gracias, Alejandro. Y no sé, Lourdes Díaz, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos para planificar? Pues yo creo que tenemos unos 10 minutitos de preguntas y que no se quede, o sea, esta es como la introducción. Vamos a tener en la última sesión el caso de México, donde vamos a poder ahondar más en este tema. Entonces, no se frustren si no nos da tiempo de todas las preguntas. Lo vamos a analizar más a fondo el caso de México. Ahorita estamos viendo la cuestión técnica, la parte general. Vamos a ir viendo y analizando otros países y vamos a cerrar con el caso de México. Entonces, no se frustren. Entonces, unos 10 minutos. Perfecto, Lourdes. Muchas gracias. ¿Quién es la próxima persona que se anima? A ver, Mayra González, platícanos. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a las tablas unisex. Si bien mencionó que es como para compensar, mi duda es si tendrá bueno, si es contraproducente, por ejemplo, para el sector privado. Digamos que, bueno, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector privado, a las empresas realmente les convendría utilizar este tipo de tablas porque digamos que para realizar los cálculos tendrían como que una expectativa de vida más baja y cuando en realidad tal vez tendrían que pagar más si hablamos de algo perpetuo, ¿no? Claro. Claro. Muchas gracias, Mayra. No, me das pie para un comentario que es muy importante, que es la equidad de género, que obviamente
en muchos países se da ya una equidad, inclusive desde la educación. Luego todos sabemos que hay una inequidad con respecto a las mujeres en el mercado de trabajo, que están recibiendo, en la mayoría de los casos, salarios más bajos que los hombres. Una inequidad también porque en una familia que crece, la mujer es normalmente la que tiene la mayor carga para equilibrar el trabajo y la casa, y que la maternidad les reduce muchísimo, lo que mencionaba en las fórmulas, la densidad de cotización. Entonces, hay muchos elementos en los que antes de llegar a la jubilación, efectivamente, ya hay muchas inequidades que se tienen que se tienen que trabajar. Obviamente, al entrar a la jubilación está lo que mencionaba David al principio. Desde luego tienes toda la razón. Si es un seguro privado, es una empresa privada la que está viendo, seguramente tiene que hacer una distinción entre sus asegurados hombres y mujeres, porque la esperanza de vida va a ser diferente. Pero como mencionaba David, si estamos hablando de todo el colectivo de 120 millones de gentes que queremos tener cubiertas en algún momento, entonces sí vale la pena ver si con esa responsabilidad colectiva de tanta gente y sobre todo en el caso de las instituciones de seguridad social en las que en el mejor de los casos no deben de tener pérdidas, pero tampoco utilidades, ¿cómo, qué es lo que podrían hacer para estar en equilibrio? Entonces, es cosa de explorarlo. También los sistemas de capitalización colectiva con beneficio definido, se trata de compensar a las mujeres de todas las inequidades que hay en el principio, de la inequidad que podría introducir el sistema de jubilaciones. Efectivamente, las mujeres reciben menos salarios, trabajan menos por la maternidad. En algunos países se jubilan antes. Eso en realidad es una pista de despegue mucho más corta que la de los hombres y luego tienen que vivir más. Está demostrado que el beneficio para las mujeres es un 20%, al menos un 20% menos que el beneficio para los hombres a igual carrera y igual salario. Pero sí, yo creo que lo que mencionas es muy pertinente, Mayra, es el tema de que en lo público tendremos que buscar probablemente la equidad unisex y en lo privado y en lo individual sería razonable seguir con las tablas separadas. Gracias. Gracias, Alejandro. Oye, tenemos, antes de ir a tu pregunta, Aldo, tenemos la pregunta aquí de Javier Lozano, es ¿cómo se impactan en los modelos el costo de las pensiones por la inflación? Y los felicita por la excelente exposición. Muchas gracias. Y bueno, mira, la verdad que eso es algo que se tiene presente en todo el cálculo de proyecciones y de evaluación actuarial. Yo estoy convencido que eh, la relación entre las variables es más importante que el nivel mismo de las variables. La tasa de crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento de las cotizaciones, la tasa de crecimiento de los salarios, la tasa de crecimiento de los beneficios y la tasa de crecimiento de los costos, de los precios. Eso es fundamental. Entonces, si en los cálculos incluimos la inflación, en los modelos, por ejemplo, de la Oficina Internacional del Trabajo, se tiene la opción de meter todas las variables en términos reales arriba de la inflación o en términos nominales y incluir una hipótesis de inflación. Al final, el análisis se tiene que hacer considerando las variables. Esto me permite mencionar que hasta hace, bueno, ya suena un poco mucho, pero hace unos 30 años, al principio de los 90, al principio de los 90, todavía muchos de los estudios actuariales de seguridad social prácticamente no presentaban resultados en términos de monedas, de pesos o de dólares o de francos o de nada, sino todo en términos de porcentajes del salario y todo en términos relativos, porque al final de cuentas, si ustedes ven la ley de cualquier seguro social, no dice vas a cotizar tantos pesos, dice vas a cotizar tanto de tu salario. Entonces, sí, la inflación es un elemento fundamental, inclusive
para garantizar no solo el equilibrio financiero y actuarial del sistema, pero garantizar que se obtiene el beneficio, que se logra el beneficio. Y también aquí hay algo muy importante. Una cosa es el beneficio en el momento que se otorga y otra cosa es la evolución a lo largo del tiempo. Hay países que por política, otros por falta de recursos, otros por ignorancia, mantienen el aumento de las jubilaciones como una variable de política, no como una necesidad de la gente. Dicen, para mantener el instituto no puedo aumentar nada y no los voy a aumentar, aunque la inflación sea 400%. Entonces, obviamente, es fundamental, es muy claro. Gracias. Gracias. Rápidamente, Alejandro, ¿cómo determinan los países la cantidad, el monto de la pensión? ¿Cuánto dar? Si es mucho o poco, ¿cómo determinan eso? Y con eso ya, si quieren, más o menos cerramos. Creo que hay una pregunta más en el foro y ya. Dime. Qué bien. Bueno, si quieres, te comento, en realidad, no sé si te vas a decepcionar, David, pero en la mayoría de los casos, de los países no ha sido una cosa técnica, sino ha sido una cosa de poder político. Los magistrados en todos los países dicen, nosotros tenemos que tener una pensión X. Los banqueros dicen, yo quiero tener otra. El sistema petrolero dicen, yo tengo otra pensión. La discusión en Francia estos días es de la reforma de las pensiones, la más importante, porque tienen un mosaico de diferentes niveles de beneficio. Y, por ejemplo, los ferrocarrileros en Francia, a principios del siglo pasado, en que el trabajo era terriblemente duro, con carbón y con cosas echando para que funcione el tren, les daban unos beneficios muy importantes, porque aparte la esperanza de vida era mucho más corta. Pero han mantenido ese beneficio y ahora van en TGV, que parece un jumbo jet, en condiciones muy buenas y los salarios no son los mismos. Y entonces ellos quieren mantener sus privilegios. En todos los países ha sido tema de logro y de separación. En el caso de México lo vamos a comentar porque al final de cuentas ustedes verán, hay un mosaico grande, el seguro social de los empleados privados, el de los públicos, y cada estado tiene un sistema de seguridad social también, más no se digan de petróleos o los bancos o otros. Entonces se ha dividido y los beneficios han sido en función de la presión política. Gracias. Entonces la pregunta que estaba... Aldo, tu pregunta, y con esta terminamos. Si hay mucho ruido, mejor escríbela para que te podamos escuchar. Mientras tanto, mientras Aldo escribe, les recuerdo entonces de que vamos a tener un lugar en el ciberespacio para poder acceder a los diferentes temas, los diferentes recursos que se van a estar hablando. Les recuerdo antes de terminar que nuestra próxima conferencia y la cita que hacemos con ustedes va a ser para reunirnos en noviembre 24, en donde vamos a hablar sobre los temas de Europa. Va a ser súper interesante y les pido que lo anoten 24 de febrero para hacer una cita, sí, con el doctor 4 de noviembre. Perdón, de noviembre, que bueno, va a ser una exposición, imagínense ustedes con esos títulos, bueno, va a ser un tema súper interesante y es una persona de gran calibre. Sí, Lourdes, la última pregunta. A ver, Aldo. ¿Y Aldo ya la tiene? Y resúmela, no nos quieras poner aquí todo él. En breves palabras. ¿En qué semestre está Aldo? Aldo está de los últimos semestres, séptimo, octavo. A ver. Qué jóvenes se ven todos para estar tan avanzados. Creo que ya no sé si... Aquí está. Dice, ¿cuál es su punto de vista sobre las pensiones para las personas con trabajos manuales? A ver, apaga tu micrófono, Aldo, si no, no escuchamos. Con trabajos manuales, meseros y obreros, que son bastantes
bastante bajas y no alcanza para una calidad de vida buena. Muy bien. Sí, es un punto buenísimo, es un tema fundamental. La extensión de los sistemas de jubilaciones tienen que ser realistas. No pueden suponer que todo el mundo tiene un salario, una computadora y que todo el mundo está escribiendo. Hay obreros, hay gente que trabaja en el sector agrícola, hay pescadores, hay mineros, hay una variedad de actividades. Eh, instituciones de seguridad social han desarrollado sistemas de contribución y de beneficios en función de la actividad específica. Están también los actores, por ejemplo, que de repente los contratan en una obra y en otra no. Los que están en una película y los futbolistas, los deportistas, ¿qué es lo que hacen? Pero obviamente los que están en los servicios son muy importantes. Lo que se ha tratado es de adaptar el modelo de financiamiento de tal forma que puedan contribuir de la mejor forma posible. Por ejemplo, en el caso de los pescadores, varios países, y México pasó por eso, pero luego lo quitó, en lugar de pagar cotizaciones sobre el salario, pagaban cotizaciones sobre los montos pescados y se estableció una fórmula. Y la regla que tenía el actuario del Seguro Social era, cada vez que incorpora a un grupo especial, no debo de tener ni utilidad ni pérdida. ¿Cuál sería la forma en que lo puedo meter al colectivo manteniendo el equilibrio? Y ahí yo estoy de acuerdo. Es una lástima que no tengan jubilación, pero es que no hay un sistema que los incluya de la forma correcta y probablemente también no han desarrollado también la capacidad y probablemente no tienen la posibilidad por sus ingresos de ahorrar. Yo creo que no es que no quieran ahorrar, algunos no podrán ahorrar. Algunos no querrán ahorrar, pero yo creo que va entre los dos, entre que puedan ahorrar, quieren ahorrar y haya el seguro social les ponga un sistema de financiamiento que cubra su realidad. Lourdes, Gracias, Aldo. si tú quieres cerrar Exactamente. Sí, gracias, David. De hecho, pues dejamos de tarea, yo creo que muchas preguntas, muchas inquietudes que queremos ir resolviendo a lo largo de este ciclo de conferencias. Vayan pensando porque realmente en ustedes, muchachos, está el que se resuelvan muchos de los temas que vamos a platicar ahora. Entonces, piénsenlo, vamos a escuchar, como vimos, de muchos países. Vamos a empezar con Europa, seguiremos con otros países, América del Norte, América Latina, México, cerraremos con el caso de México y esperemos que tengamos muchas ideas para proponer y que sean mejores pensiones para todos. Entonces, váyanle pensando, nos quedamos, como dicen en los programas estos súper interesantes, en continuación. Piensen qué queremos aprender, qué queremos saber y qué podemos proponer para la siguiente, ¿no? Entonces, como comentaron, vamos a hacerles llegar documentos. Cada uno de estos conferencistas o ponentes nos van a compartir documentos de la seguridad social que vamos a ir revisando y pues los dejamos más picados de lo que llegaron, espero. ¿No? Muchas Excelente. gracias, Alejandro, gracias, David, gracias, Maite, Carlos Buitrán, Olga, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse y esperemos que sean muy productivos estos diálogos, tengamos muchas propuestas. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Lourdes. Y gracias a los participantes. Mucho éxito. Muchas gracias y gusto en verlos. Gusto verlos, que estén muy bien. Adiós, gracias. Por aquí también andaba Alberto, gracias. Darse, Alberto. Alberto. Aquí ando. Y Muchas varios felicidades, actuarios. padrísimo. Ahí anda Alberto. Por ahí andaba también Sergio Torres, Javier Lozano, Pepe Muriel, Josefo, actuarios de antaño también que pueden aportar mucho a estos diálogos. Entonces, La Torre. No. Sí, no, bueno, Buenísimo. estuvo muy nutrido, Espectacular. interesante y ojalá que saquemos muy buenas conclusiones de todo este ciclo de charlas. Lourdes, mil gracias Genial. por la oportunidad y bueno, estamos viéndonos, te agradecemos del alma. No, gracias a ustedes y nos vemos la siguiente. Chao. Hasta luego. Gracias.